Y los tipos de músculos, sí, sí, no. El sistema esquelético, lo que nos faltó. Tipos de músculo, esquelético, cardíaco, liso. Solamente Esquelético y estriado, ¿no? Esquelético y estriado es lo mismo, cardíaco y liso. Se nos va a preguntar cuáles son los tipos de músculo. Claro, ¿y pues dónde están? El esquelético, pues es el que está pegado a los huesos para movimiento, cardíaco exclusivamente para el corazón y liso en los órganos, vasos sanguíneos y, digamos, estructuras internas. ¿Ok? Y esto es Solamente eso, o sea, de que. Sí, tipos de músculo. De que, o sea, forman alrededor por núcleos celulares, ¿no? De las articulaciones, tipos de articulaciones, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas solamente es para mantener una estructura, o sea, dos estructuras óseas unidas, juntas, en el mismo sitio. No es para permitir mucho movimiento, que digamos. Cartilaginosas se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las que son transitorias, o sea, no, sino que se van a transformar, son temporales, por así decirlo. Y las cartilaginosas secundarias son las que todo el tiempo se mantienen hueso, cartílago y hueso. ¿Okay? Las primarias son hueso, por ejemplo, de una parte de diáfisis, cartílago epifisario, epífisis. Al final, esa zona de transición se va a transformar en hueso. ¿Okay? Son transitorias. Las secundarias son permanentes. Y las sinoviales son las que son para movimiento. De los movimientos corporales, pues sí, obviamente los que ya dijimos: flexión, extensión, pronación, supinación, rotación externa, rotación interna, circunducción, que es ese movimiento circular, inversión, eversión, elevación, descenso. Son los movimientos especiales. Todos los movimientos corporales. No les voy a preguntar clasificación de los movimientos corporales, son los dos movimientos. Y Ok. formaciones de la columna vertebral. Sí va a venir el examen. Oh my God. El sistema, sí, no, el sistema endocrino va a venir en el siguiente. Dependerá de ustedes. Pero estudian bien. Entonces, órganos de los sentidos. Entonces, de los órganos de los sentidos, sabemos que tenemos diferentes receptores. Enfermo, no, sí, Exacto. ¿Qué es lo que captan estos receptores? Termorreceptores, ¿qué señales captan? Temperatura. Fotorreceptores, la luz. Nociceptores, dolor. Quimioreceptores, sustancias químicas. Mecanorreceptores, presión, vibración, audición. ¿ok? Movimiento, estímulos mecánicos. De ahí tenemos dos tipos de sentidos generales, que son, por ejemplo, los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, que van a estar distribuidos como que más ampliamente en piel, músculo, tendones, articulaciones y órganos. Nos dan el sentido del tacto, presión, estiramiento, temperatura y dolor. ¿Ok? De ahí tenemos a los sentidos especiales, que esos son los que, digamos, vamos a preguntar más. Son los que están limitados a la cabeza, involucran un órgano sensorial y el receptor sensorial. ¿Ok? Nos van a dar sentidos como la vista, audición, equilibrio, gusto y olfato. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí les voy a preguntar? Sobre los de cada uno. Todos. Lo que les acabo de decir. Órgano sensorial, el sentido que da y nervio que está involucrado, porque ese es el receptor. ¿Okay? Entonces, de la visión, ¿cuál es el órgano sensorial de la visión? El ojo. Del ojo, ¿cuál es el receptor?
el nervio óptico. ¿Qué tipo de receptor es el nervio? Sensorial. Sí, pues. ¿Qué tipo de receptor? Fotorreceptor. Ok, como que los tenemos que clasificar. Exacto. Entonces, la visión es el órgano sensorial. Visión, el órgano sensorial de la visión. Ojo. ¿Cuál es el receptor? Fotorreceptor. ¿Y cuál es el nervio que da esa? Óptico. El óptico. Ahora, de la audición y el equilibrio, ¿cuál es el órgano sensorial? Audición. Pues y el oído. Oído. ¿Cuál es el tipo de receptor que tiene? Tipo de receptor, o sea, fotorreceptor, quimioreceptor, nociceptor, mecanorreceptor. Entonces es un mecanorreceptor porque capta las vibraciones, ¿ok? ¿Y cuál es el nervio que va a llevar las señales? Vestíbulo coclear, ¿ok? Vestíbulo coclear. Del gusto. El gusto, ¿cuál es el órgano sensorial? La lengua, las papilas gustativas. ¿Cuál es el tipo de receptor que tiene? Quimioreceptor. ¿Y cuál es el nervio que va a llevar las señales del quimioreceptor? El hipogloso. No, ese es el movimiento de la lengua. Ujú. El glosofaringeo. ¿Cuál es el nervio paracraneal que lleva la información sensitiva Las del debilidades de la gusto, cara. del gusto hacia la corteza facial, que es el número 7? Por ¿Ok? ejemplo, el glosofaringeo no entraría ahí. Sí, pero solamente en el tercio posterior. Ajá. ¿Ok? El solo facial. Sí, porque es el que predomina. ¿Ok? Cuando pongan facial, está bien, es correcto. Entonces, el gusto, o sea, el sentido, es el gusto. El órgano sensorial es la lengua o las papilas gustativas. El tipo de receptor que tiene es quimioreceptor. ¿Y cuál es el nervio craneal que lleva las señales? Facial. Ahora, del olfato, Pues, ¿cuál es el? ¿La nariz o la mucosa olfativa? Mucosa olfativa en la nariz, ¿ok? así lo tenemos que situar, ¿no? Mucosa olfativa con nariz. Sí, porque por ejemplo en la lengua no es toda la lengua, sino más bien son las papilas gustativas. Sí tenemos que especificar. Sí, con que lo pongan bien. Yo con eso me quedo. Entonces, mucosa olfativa en la nariz es el órgano sensorial del olfato. ¿Qué tipo de receptor es el que necesita? ¿Qué tipo de receptor necesita el olfato? El olfato. Quimioreceptor. ¿Y cuál es el nervio craneal que lleva? El olfatorio, que es el número 1. ¿Ok? Entonces, igual si yo les llegara a preguntar partes específicas de esos órganos sensoriales que ya vimos, cosas específicas que les podría preguntar, por ejemplo, del olfato, mucosa olfativa, ¿ok? ¿Qué es la mucosa olfativa? Solamente la región superior de la cavidad nasal, donde se pueden captar olores, ¿ok? Es lo único que tal vez les podría preguntar. Otro tipo de señales que recibe la parte del olfato son a través de los nociceptores del trigémino. ¿Ok? Los nociceptores del trigémino. ¿Qué número es el trigémino? 5. Entonces, los nociceptores del nervio trigémino también pueden captar señales olfativas, que en realidad son señales de dolor con ciertos olores muy fuertes, como el amoníaco, mentol, cloro y la capsaicina, ¿ok? Del chile. Del oído, ¿qué les puedo preguntar? ¿Cómo se divide? Oído externo, oído medio, oído interno, ¿ok? Del oído externo, el conducto auditivo, ¿hasta dónde llega? Al tímpano. Después del tímpano, ¿qué región del oído es? ¿Oído medio? Oído medio. ¿Qué hay en el oído medio más Martillo y un importante? martillo. Los huesos del oído, martillo y un Huesito.
conecta el oído A la medio trompa faringotimpánica. a la trompa faringotimpánica, que sirve para regular la presión o equilibrar la presión del oído medio. ¿Ok? Y en el oído interno, ¿qué hay? La cóclea, la conchita. Ajá, la cóclea y el vestíbulo. ¿Ok? Cóclea y vestíbulo. Vestíbulo y cóclea. Por eso se llama nervio vestíbulo. ¿Ok? Del ojo. Del ojo, ¿qué les podría preguntar? Les podría preguntar ¿qué es la esclera? La parte blanca. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la conjuntiva? ¿Qué es la conjuntiva? No, no es la parte de atrás. Esa es la esclera. Ya la conjuntiva. La capa La capa transparente, la mucosa, capa transparente que cubre el ojo y al párpado en la parte anterior. Y luego que sí, Esa es la transparente es cuando tiene que. esa. No, Es la córnea. Entonces, la conjuntiva es una transparente donde hay muchos vasos sanguíneos, ¿ok? Justamente por ser transparente, cuando aumenta el flujo sanguíneo por una, por ejemplo, una conjuntivitis, es por eso que se pone rojo y deteriora el ojo, ¿ok? Entonces, la conjuntiva es la membrana transparente del ojo. El globo ocular, la parte blanca, se llama esclera. La parte transparente de adelante del ojo se llama córnea, ¿ok? Por detrás de esto viene, ahora sí, el cristalino, el iris, ¿ok? El cristalino, no solamente, o sea, este sí le estoy mencionando, ¿qué son? Así rápido. De que conjuntiva, córnea. Ajá. O sea, es la explicación rápida de la capa transparente. La capa transparente que cubre la parte anterior del ojo. Hay muchos vasos sanguíneos, ¿qué más? La luz. Ahora sí se movió esta cosa. De ahí, ¿qué otra cosa? Del ojo, pues el cristalino. El cristalino, la córnea, la esclera. El lente no. Es el cristalino. O sea, Ok, entonces el lente o el cristalino es justamente para. Sexual. no, nada. El iris del ojo es la parte, digamos, con la parte de color del ojo. Ok, eso es el iris. Aquí también estaba. Iris, células pigmentadas del ojo. Y en la parte de atrás, ahora sí, vemos la retina. ¿Ok? En la retina es en donde están todos los fotorreceptores que van a transmitir las señales visuales al nervio óptico. ¿Ok? La retina es en la parte posterior del ojo, donde están los fotorreceptores que transmiten las señales visuales al nervio óptico. Vimos función rápidamente. ¿Cuál era la función? Integrar y regular las actividades del cuerpo. Exacto. Se divide en sistema nervioso central y periférico. El central, ¿qué lleva? ¿Qué incluye? Encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. ¿Y el periférico? Nervios somáticos, autónomos y entéricos. Exacto. Son todos los nervios que salen de la médula espinal hacia todas las demás regiones del cuerpo. Partes del cuerpo. Considera que no tenemos que aprender para qué sirve, de nervio somático, control voluntario. Ahorita llegamos a esa parte. Entonces, empezamos primero con la parte del sistema nervioso central, que es el encéfalo. El encéfalo tiene varias partes importantes. La corteza cerebral, función de la corteza cerebral, ahí está. Diencéfalo es la zona intermedia por debajo del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan de esa cosa, verdad? Del diencéfalo tenemos tres porciones importantes: tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. Luego tenemos al cerebelo en la parte posterior. ¿Para qué sirve el cerebelo? Ahí está. Coordinación de actividades motoras precisas y procesamiento de la posición muscular. Del tronco encefálico tenemos tres porciones del tronco encefálico: mesencéfalo, puente, médula oblongada o tallo cerebral. Y aquí se regulan funciones
autónomas, Eso lo tenemos que saber también. autónomas y totantes, exactamente. Del cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Se dividen cada uno de los hemisferios en lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos del cerebro? Son 4 visibles y uno profundo, Profundo, que es frontal, parietal, occipital, temporal y la ínsula, que es el profundo situado medial al lóbulo temporal. exacto. El cuerpo calloso es esta estructura que nos permite unir o conectar a los dos hemisferios. ¿Ok? Cuerpo calloso. Conexión entre los dos hemisferios. ¿Ok? Del tálamo, hipotálamo. El tálamo, ¿cuál es la función? Ahí lo ponemos. Conectar y el procesamiento. O sea, si no lo ponemos, o sea, si solo ponemos de que relevo y procesamiento está bien, o le tenemos que poner que todo así. No, pues nada más con que sepan que el tálamo es el que conecta a la corteza cerebral, o sea, le va a mandar la información al área o la zona de la corteza cerebral. Es una que estación tiene de que activar. relevo, ¿no? Ajá, es una estación de relevo. Ajá. Y el hipotálamo está por debajo. Y es el control autónomo y producción. Exactamente. Vale. La glándula pineal, ya saben que produce melatonina. De la médula espinal, ¿hasta dónde llega la médula espinal? ¿Cómo se llama el punto donde llega la médula espinal? No. Pilum terminale. No. Foramen. A ver. No. No. Ah, en el cono medular. El cono medular. En el Acuérdense L1, que, exactamente, acuérdense que la médula espinal no llega hasta abajo de su columna. Cono medular y L1, L2. Exacto, llega hasta la región lumbar, se llama cono medular, y solamente hasta ahí está envuelto por las meninges, ¿ok? Todos los nervios que salen a partir del cono medular y se van a fijar al final en el coxis se llama cola de caballo, y ese es el filum terminal donde se fija el coxis, ¿ok? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Dónde está el cono medular? Pues el ¿En qué? L1, L1, L2. ¿Dónde está el cono modular? L1, L2. Pregunta. Entonces, ya que salen los nervios espinales, o sea, hacia la parte periférica, les dije que el nervio anterior manda información motora, el nervio posterior recibe información sensitiva, ¿ok? Entonces, nervio anterior, información motora, nervio posterior, información sensitiva, ¿ok? De ahí, pues no se les olviden sus meninges, dura madre, aracnoides, pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre está un líquido que se llama cefalorraquídeo, ¿ok? De ahí tenemos al sistema nervioso periférico, el que sí les voy a preguntar. La división tóraco-lumbar del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Que lo dividimos en simpático y parasimpático. El simpático, que es el que se activa en situaciones de miedo, lucha, huida, estrés, es el que se encuentra en los nervios tóraco-lumbares, ¿ok? Entonces, Pero es el autónomo, ¿no? ajá, el autónomo. Sistema nervioso autónomo, la versión simpática, o sea, la versión activa en situaciones de miedo, lucha o estrés, van de la región torácica a la región lumbar, ¿ok? Por eso se llama tóraco-lumbar. Y la versión del sistema nervioso autónomo, que está más relajada, o sea, para hacer funciones normales, se llama parasimpático, y los nervios solamente están en la región craneal y en la región sacra, ¿ok? Por eso se llama cráneo sacra, ¿ok? De ahí a los palos. Ay, sí, me falta A los palos, el esqueleto facial o viscerocráneo. Entonces, si les pongo viscerocráneo, acuérdense que se refiere a lo que es la
preguntó sobre lo de la cavidad celular, el nervioso, la ossificación o eso? ¿No? El neurocráneo son los huesos de la cavidad craneal, ¿ok? Esos son los cerebrales, más que nada los del neurocráneo. Más que nada. De los huesos faciales, no tanto, por ahora, porque tienen una clase donde los van a atormentar más. Ahorita no vamos a terminar. Ahorita no, por ahí. Entonces, ahorita no. Neurocráneo, eso sí, los huesos de la cavidad craneal, sí se los aprenden, son los que están más fáciles, son solo 6 nombres los que se tienen que aprender, a pesar de que son 8, solo 6 nombres. Frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y lemíferos. ¿Ok? Bueno, de los huesos del oído, ¿cuántos tenemos? 6. Martillo, yo. Exacto. Esos sí van en orden, ¿no? Sí, eso sí. Porque ¿Cuáles? el martillo y yunque Ah, ok. del más externo al más interno. Estos no, ¿verdad? Los del neurocráneo. No, Sí. no, con que digas los 6 nombres, ya con eso. Del hueso yoides, acuérdense que es un hueso flotante en forma de U, que está en la base justamente de la cabeza. De la caja torácica, esto definitivamente, no por nada los atormenté tanto en esa clase, con los grupos de costillas que tenemos. ¿Cuántas costillas tenemos? Para empezar, 12. ¿Cuántas de ellas están unidas a las 7. vértebras? 7. ¿Cuántas de ellas están unidas a las vértebras? 6. ¿Cuántas de ellas están unidas a las vértebras? 12. 12. 12. Todas las costillas de la 1 a la 12 están unidas en la parte posterior a las vértebras. Ajá. Se unen en específico a una porción de la vértebra que se llama apófisis transversa, ¿ok? Es esa como orejita que tienen solamente las vértebras torácicas para poder unir a cada una de las costillas a la vértebra, ¿ok? Entonces, apófisis transversa es la parte de la vértebra torácica, solo vértebra torácica, para unir a las costillas, ¿ok? En la parte posterior. En la parte anterior, ¿a qué huesos se unen? Esternón. Entonces, las costillas que sí se unen al esternón, ¿cómo se llaman? Verdaderas. Las que no se unen al esternón, Falsas. Y las que no, Ajá. solo las vértebras flotan. Entonces, ¿a qué se unen las falsas? Al cartílago costal entre las costillas. cartílago costal. De las costillas superiores. Ok. El cartílago y así. Exacto. ¿Cuántas partes tiene el esternón? 3 partes. ¿Cómo se llaman? Manubrio, cuerpo cuerpo y apófisis y apófisis tifoides. Así es. Apófisis tifoides. Se están salvando. Bien. De ahí pasamos a la columna vertebral. Ok, columna vertebral. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. ¿Cuáles secciones son las que dividen la columna? Cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Ok, entonces cervicales, torácicas, Lumbares, sacro y coxis. Ok. Hasta ahí. No les voy a preguntar, seguramente no les voy a preguntar cuántas vértebras tiene cada una, pero sí les voy a preguntar cuáles tienen nombre en específico. Atlas y Atlas y Aries, que son C1 y C1 y C2. ¿Ok? ¿Cuál es C1? Atlas. ¿Y cuál es C2? Ok. ¿Por qué se llama Atlas? Porque cae cae en en la la cabeza. cabeza. Porque cae en la cabeza. ¿Y por qué se llama Axis? Porque ese soporta. es el que Eso era lo que habíamos dicho del libro de la SEP. Del Atlas. Porque permite el giro de la cabeza. Permite el giro de la cabeza y tiene no se nos vaya así la cabeza. un eje, tiene una apófisis Como un tipo monozoides. Un eje. Un eje. ¿Y permite
La rotación de la cabeza. Pero ¿cómo se llama? Apófisis odontoides. Es el eje de ese axis. O sea, es ese. Eso significa axis, eje. ¿Ok? Entonces, el eje se llama apófisis odontoides. Está en el axis. ¿Ok? Y permite que podamos rotar la cabeza de lado a lado. Ahora, esqueleto apendicular. Tampoco les voy a preguntar cuántos huesos tienen. Empezamos con la cintura escapular. ¿Cuáles son los huesos de la cintura escapular? Clavícula y escápula. ¿Cómo se da? Sí, Clavícula y yo también había en alguna parte que era clavícula, escápula y esternón. Pero. Sí, porque se une a. Ese es justamente el punto de unión a la región arterial. Pero si nos pregunta cuáles son los huesos de la cintura escapular, tenemos que poner esos tres, son dos. Solamente son dos, pero obviamente tienes que saber a qué punto de referencia se va a unir. Porque no es lo mismo que yo te diga clavícula, escápula y se une a la primera costilla. Está mal. ¿No? O sea, no se une a la primera costilla. Se une al manubrio del esternón. Entonces, obvio tienes que saber a qué punto central, o sea, a qué punto axial se está uniendo tu cintura apendicular. Entonces, en la parte superior tu punto de referencia central es el esternón, y ahora sí sales hacia el lateral, que sería clavícula y escápula. En la parte inferior tienes tus huesos de la cadera, y en la parte posterior tienes al sacro. Ese es tu punto de referencia central. Entonces, escápula, clavícula, y se forma la cavidad glenoidea, ¿ok? La cavidad glenoidea es la que articula, exactamente, ¿Articula la qué? la cabeza del húmero con la escápula, ¿ok? Entonces, esa cavidad glenoidea y el húmero hacen la articulación del hombro, que se llama articulación glenohumeral, ¿ok? Entonces, primer hueso de nuestro esqueleto axial, de la parte superior, es el húmero, ¿ok? Nuestra articulación intermedia es el codo. Está hecha del radio y cúbito y húmero. Ajá. Son esos tres huesos que articulan entre sí. De ahí tenemos en la parte del hombro hay 4 músculos que le dan estabilidad a la articulación del hombro. ¿Cuáles son esos músculos? Y eso sí se los dije que lo estudien porque sí se los voy a preguntar y se llama mandito matador. ¿Cuáles son los músculos? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Cómo? Entonces, Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Bien. ok, esos son los músculos del manguito rotador, sirven para darle estabilidad a la articulación del hombro. De ahí ya les dije, articulación del codo. De ahí pasamos al antebrazo, radio y cúbito. Luego llegamos a la articulación de la muñeca. En la articulación de la muñeca, pues ya empezamos con el carpo y la mano. Carpo, esos ya saben que se tienen que aprender sus 8 huesos. ¿Son en orden? Proximal y distal. Proximal y distal. No importa que me los digas de que el lateral. Solo con que me digas cuáles son los proximales y cuáles son los distales. O sea, entre paréntesis podemos poner proximales y distales. O sea, los sobres, ¿no? Ajá, no, sí, yo Luego tenemos metacarpo, falange proximal, media distal. La diferencia entre el primer dedo, que es el pulgar, solo son 2 falanges. Todos los demás son 3. Cintura pélvica. La cintura pélvica aquí involucra el hueso coxal. ¿Qué es el hueso coxal? Eso es lo de Los la huesos separados. ilión, Ilión, isquión y pubis. Ok. Esos articulan en la parte axial con el sacro, así como se ve ahí atrás,
el hueso que está en medio, en la parte de atrás, es el sacro. ¿Ok? Posterior sacroiliaco. Sacroiliaca, por eso es articulación sacroiliaca. Porque articula sacro e ilíaca. ¿Ok? De el hueso coxal. El hueso coxal forma una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? El hueso coxal. Ajá, los huesos de la cadera son los huesos coxales, esos que son la fusión entre ilion, isquion y pubis. Esa fusión de esos tres huesos forma una cavidad, un hueco, en donde va a entrar la cabeza del fémur. ¿Cómo se llama ese hueco? ¿Acetábulo? El acetábulo. ¿Ok? Entonces, el acetábulo, Seguro en el acetábulo, ¿no? en el acetábulo se une la cabeza del fémur, que es el primer hueso de nuestra extremidad inferior. En la parte inferior articula con tibia y peroné al nivel de la rodilla. ¿Ok? ¿Cuál es la articulación más compleja de todo el cuerpo? Rodilla, la rodilla. ¿Qué es lo que flota sobre la articulación de la rodilla? La rótula. ¿Ok? Hasta se prendieron. Muy bien, sí, la rótula. Y de ahí pasamos a los huesos del tarso. Huesos del tarso también son huesos cortos, se dividen en 3 líneas o 3 hileras: proximal, intermedio y distal. ¿Ok? También se los aprenden: proximal, intermedio y distal. ¿Ok? Pero son 2, 1 y 4, ¿no? 2, 1 y 4. Exactamente. Y de ahí pasamos a los metatarsianos y pasamos a las falanges. Lo ¿Quién mismo. los desarrolla? Ah, No, ya. O sea, son- son. Ay, ¡Ay! nosotros de- Ay, ¿por qué ¿Cómo autorizo eso? Ok. De ahí vimos sistema nervioso. Ok. Entonces, del sistema locomotor vemos cuántos huesos componían el sistema esquelético. Entonces está conformado por 206 huesos. Se divide en salud en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Ahora sí incluyes la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Ok? Ahora sí. Antes de eso, vimos cuáles eran las funciones del sistema esquelético. Después de eso vimos componentes del sistema esquelético, que vienen huesos, cartílagos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos. ¿Ok? Vimos los dos tipos de tejido óseo. Acuérdense, aquí ya vimos nombre de las células que están en el hueso. Osteocito es la célula del hueso madura, o sea, la que está produciendo matriz ósea. Osteoblasto es la que todavía no está, digamos, madura, no está produciendo esta matriz ósea. Y teníamos una tercera, ¿cómo se llama? La que se come a propósito, osteoblastos. Entonces se come a propósito al hueso para liberar el calcio. ¿Ok? Entonces, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. ¿Ok? De el tejido óseo, vimos que hay dos tipos de tejido óseo: el hueso compacto y el hueso esponjoso. ¿Ok? El hueso compacto está en la parte externa del hueso y el hueso esponjoso está adentro. ¿Ok? La forma en la que se organiza microscópicamente el hueso compacto, ¿cómo se llamaba? La unidad funcional del hueso compacto es la osteona. ¿Ok? Por el medio de la osteona pasan el paquete neurovascular, o sea, vasos sanguíneos y nervios. ¿Cómo se llamaba ese conducto? Conducto de Cabers. ¿Ok? Entonces, el conducto de Cabers es la parte central de la osteona, en donde se organizan los osteocitos del hueso compacto. ¿Ok? Y en la parte de adentro tenemos al hueso esponjoso. El hueso esponjoso, tal cual, se ve como una esponja, y las cavernas que se forman allá adentro en realidad se llaman trabéculas. A esas como formas ahí medio raras que tienen se llaman trabéculas. ¿Ok?
Entonces, del hueso compacto son osteonas, del hueso esponjoso son trabéculas. Y dentro de esas cavidades del hueso esponjoso hay médula ósea. ¿Cuántos tipos de médula ósea tenemos? Más fácil. ¿Cuántos colores de médula ósea tenemos? Dos. ¿Cuáles son? La amarilla y la roja. ¿Cuándo encuentro médula ósea roja? Cuando son niños, solamente la parte de sanguínea. Formación de células sanguíneas, ¿ok? Médula ósea roja, y es sobre todo cuando estamos en crecimiento, o sea, en niños. Cuando ya somos adultos, que ya no producimos tanta cantidad de células sanguíneas, ahora este tejido se llena de grasa y se vuelve médula ósea amarilla, ¿ok? Entonces sería en adultos. ¿Alguna duda, pregunta de eso hasta aquí? O sea, la amarilla siempre es para todo. Porque tiene grasa. Siempre que haya tejido graso dentro de las cavidades del hueso esponjoso. Célula ósea y tejido óseo es lo mismo. No, tejido óseo es hueso compacto y Ajá, lo que esponjoso. se ven en el microscopio. Ajá, esos dos están ahí. ¿Y cómo Célula había, ósea es como lo de adentro. Lo de adentro del hueso esponjoso. cómo formuló antes de decirlo en los fotos? O sea, ¿qué color fue la médula ósea? ¿Cuántos tipos de médula ósea hay? ¿Son dos? Ah, esto lo tiene esa, la de la grasa. Ajá, la amarilla es médula ósea, que es tejido graso. O sea, está dentro del hueso esponjoso también, pero en lugar de que se vea rojo, se ve amarillo. Ajá. Bueno, de ahí vimos los tipos o la clasificación de los huesos. ¿Ok? Huesos largos, huesos cortos, planos, sesamoideos y regulares. ¿Ok? Entonces, los huesos largos tienen tres partes. ¿Cómo se llaman las puntas de los huesos largos? Las puntas de los huesos largos. ¿Ok? Y la parte central, diáfisis. ¿Cómo se llama la porción? Metáfisis. Ajá. Entonces, la metáfisis, ¿de qué tejido está hecho al principio? Cuando somos niños, que es cartílago y anillo. Y le llamamos a esa parte de crecimiento como línea epifisaria, cartílago de crecimiento, cartílago cesárea. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esa metáfisis cuando crecemos? ¿Se va a calcificar? Se va a calcificar y se vuelve tejido óseo. ¿Ok? De los huesos cortos, ¿qué forma más o menos tiene un hueso corto? Como un cubito. Ok. ¿Dónde encuentro huesos largos? O sea, ejemplos de huesos largos que se acuerdan. Fémur, lo de los deditos, ¿cómo se llaman? Falanges. ¿Qué otro? No lo pregunté. Huesos largos, dedos del pie también. Pero son falanges, ¿no? Sí, las falanges. Pero, o sea, por ejemplo, si nos dicen, dame 3 ejemplos de huesos largos. Puedo poner huesos de las manos, pues, o sea, Ajá, falanges, fémur y qué otro. Metacarpianos, ajá. ¿Qué otro? El húmero. ¿Qué otro? Tibia. ¿Qué otro? Radio. ¿Cuál? A ver allá, Alejandro. Otro hueso largo. No sé tú. ¿Cómo se llamaba ese que tenía una antenita? Era el pulgar. ¿Cómo les dije? Que esta era la antena de... ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llamaban los dos huesos del brazo? Radio. Entonces esta es la antena del radio. ¿Ok? Para que se acuerden de qué lado está. ¿Qué otro hueso? Cúbito. ¿Qué otro hueso largo se acuerdan? Peroné. ¿Ok? Entonces, los huesos que están, por ejemplo, en las extremidades son huesos largos. Fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito. ¿Ok? Metacarpianos, metatarsianos, falanges. ¿De acuerdo? Huesos cortos. ¿Dónde encuentro huesos cortos?
en los huesos del carpo. Los del oído no. Irregulares. Entonces, huesos del carpo se organizaban en dos líneas, si se acuerdan, proximal y distal. Bueno, esos pónganlos en una tarjetita, en un papelito, en sus tarjetitas de repaso, lo que quieran, se los aprenden. Sí, Son 8, ¿no? son 8. ¿Ok? 8. ¿Dónde más encuentro huesos cortos? Además de, Ok, de huesos los del cortos en la carpo. mano. Personajes distales. ¿En dónde? No. También son huesos largos. Chiquitos, pero huesos largos. Pues, En los pies, ¿en dónde? Los metacarpianos, ¿no? El tarso. En el tarso, ¿ok? Entonces, en el carpo y en el tarso encuentro, en el tobillo, encuentro huesos cortos, ¿ok? En la mano son 8 huesos metacarpianos y en el pie son 7 huesos tarsianos, ¿ok? Esos, todos se los aprenden, ¿ok? Por eso les digo, lo ponen en una tarjetita. Los Y metacarpianos ponen- son largos, ¿no? Los metacarpianos, sí, son largos. Entonces, ponen a los huesos cortos del carpo en sus dos líneas, proximal y distal, y se los aprenden. Luego, ponen los del tarso se dividen en línea proximal, intermedia y distal. También se los aprenden, son 7. ¿Ok? Ahora, huesos planos. ¿Dónde encuentro huesos planos? En la cabeza, En el cráneo. En la cabeza, en el cráneo. ¿Dónde más? Costillas. Costillas, ¿dónde más? Los de tarso también dijo que no se acuerdan. ¿Cuántos huesos? Los del carpo y los del tarso. ¿Dónde más encuentro huesos planos? En las costillas, el escápulo, en el esternón, La pelvis. la pelvis, que sería en realidad, ¿cómo se llama? El Isquion ilion. y pubis. Entonces, huesos planos, huesos del cráneo. Esos son el ejemplo casi más claro. También todos los huesos del cráneo se los aprenden. Sesamoideos. ¿Tenemos que escribir como tal o literal? Como sea. O sea, tenemos que ponerlo como tal. En ¿Un orden en Ajá. específico? No, con que te acuerdes de todos. Los 8, ¿no? Los 8, Los los huesos 7, del los cráneo. huesos del cráneo. Ahorita llegamos a esa parte de los huesos de cada parte. De cada sexo. De los huesos sesamoideos, ¿cómo es la forma del hueso Como sesamoideo? de semilla. ¿Como de semilla de qué? Sesamoideo. Sesamoideo, de una semilla de sésamo. Entonces, ¿cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? La rótula. Rotular. Ok. Ahora, huesos irregulares, ya sabemos que no tienen una forma exacta. ¿Cuáles son huesos irregulares de los que se acuerdan? Esfenoides, Esfenoides, vértebras, Martillo. martillo, yunque y estribo. La guimar. Ok, pues de la cara está bien. Algunos. Entonces, de esos como que se acuerdan, ya. Cartílago, tipos de cartílago. Hialino, Fibroso y elástico. Elástico, perdón. Elástico. ¿Ok? Hialino es el más abundante, lo encuentran por ejemplo en las costillas, en la vía respiratoria, el cartílago epifisiario de crecimiento es cartílago hialino. Los cartílagos fibrosos tenemos en los meniscos, en la rodilla, y los discos intervertebrales. Y elástico, Las trompas faringopánicas. ajá, Tubo tubo faringotimpánico. faringotimpánico, ajá, tubo faringotimpánico, en las orejitas, por ejemplo, y el epídotis. El epílogo no te queda. Justamente a la entrada de la vía respiratoria. El fibroso era el que era más que resistente. Resistente. Sí, Y los otros dos son el hialino. ¿Cuántos pulmones tienes? Dos. Entonces no son la estructura de la línea media, son estructuras laterales. ¿Ok? Casi siempre todo lo que esté en la línea media tenemos uno. ¿Ok? Casi siempre todo lo que esté en la línea media es uno. Una nariz, una boca, un corazón, un estómago, ¿ok? Vejiga. Todo lo que está a los lados, casi siempre tiene dos orejas, dos ojos, ¿ok? Brazos. Los brazos, dos piernas, dos pulmones, dos riñones, ¿ok? Entonces todo lo que venga casi siempre
siempre en pares es porque son estructuras laterales. Lo que es uno solo, hay que obviamente ubicarlo donde está y saber si es de la línea media o si está a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, el páncreas sí es una estructura medial, pero el hígado también solo tenemos uno, sin embargo es una estructura lateral a la derecha. ¿Ok? Tenemos un vaso, también es una estructura única, pero está lateral a la izquierda. ¿Ok? Entonces sí hay cosas que tenemos solo uno, pero a los laterales. ¿Ok? Hay excepciones, por eso les digo. Con eso, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? El mediastino. El mediastino es una región, es una zona de la cavidad torácica. A ver, en esa de las regiones. Entonces, del tema 2, que fue regiones, salud, regiones y cavidades corporales, en esa tampoco creo que hay pierde, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos principales divisiones? Axial y apendicular. ¿Qué incluye la región axial? Exactamente. ¿Y la región apendicular qué incluye? Unidades, miembros superior, inferior y la cintura. Eso es ya la parte del esqueleto, del sistema locomotor. Pero en regiones, o sea, sí lo que puedes dividir a simple vista, lo que veíamos en ese mapa. ¿Ok? Lo que veíamos ahí es todo lo que se puede dividir en anatomía, digamos, como simple, externa, todo lo que se vea a simple vista. Entonces teníamos las regiones axiales y las regiones apendiculares. ¿Ok? Acuérdense que todo esto, todos estos nombres, ya ahorita tal vez los vamos entendiendo un poco más porque ya empezamos a ver términos o estructuras óseas, por ejemplo, que le dan el nombre a esa región. Ya sabemos que la región de la espalda baja, por ejemplo, que vemos allá, es la región lumbar. ¿Ok? Si está un poquito más abajo, o sea, justamente donde están las pompis, podría ser la región del sacro. ¿Ok? La región de la parte de arriba, donde están las escápulas, por ejemplo, ya sabemos que es la región escapular. ¿Ok? Y así nos vamos. Región occipital, ya sabemos que es la parte de la cabeza, la parte de atrás. ¿Ok? La región acromial, ya sabemos que el acromion es esta puntita que tiene nuestro hombro, que es justamente como un cuerno que tiene la escápula, que se va hacia adelante y articula con la clavícula. ¿Okay? Ya sabemos que, por ejemplo, región antecubital, donde está el cúbito, ya sabemos que es parte del antebrazo. ¿Es el hueso lateral o el hueso medial? Lateral. Medial. Entonces, antecubital, o sea, delante del cúbito, de la región del cúbito, en este huequito. ¿Qué más? Los huesos del carpo, ya sabemos que le dan a la región del carpo, ya sabemos que es la muñeca. ¿No tenemos que aprender los 8 huesos? Sí. Ahorita vamos a ese tema. Aquí es donde tal vez vayan a tener que volver a estudiar todas estas. Las cavidades, acuérdense que les dije, y creo que incluso hicieron como una tabla o una cosa así, no recuerdo bien. Pero les dije, de preferencia hagan una tabla donde pongan el nombre de la cavidad, la membrana que recubre a esa cavidad y algún ejemplo de un órgano que contenga. Si se acuerdan, tenemos todas estas cavidades: la cavidad craneal, el canal vertebral, la cavidad torácica, que se divide en dos, pericárdica y pleural, y la cavidad abdominopélvica. ¿Ok? Entonces, de cada una de ellas, ustedes tienen que acordarse o saberse cuál es la membrana que cubre esa cavidad. Entonces, de la cavidad craneal y el canal vertebral es la misma. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las membranas o esas telitas como de recubrimiento de la cavidad craneal y canal vertebral? Para empezar, ¿qué contiene la cavidad craneal y el canal vertebral? Encéfalo y la médula. Entonces, ¿qué era lo que cubría? O sea, ¿cuál era esa membrana que cubría al encéfalo y a la médula?
las membranas que cubren al encéfalo y a la médula. ¿Cómo se llamaban? Sí, se llaman membranas, pero tienen un nombre en Membrana parental. No, no sé qué está por Membrana visceral. Eran tres. Las meninges. meninges. ¿Ok? La dura Sí, madre. las meninges. Dura Dura madre, madre, aracnoides, y vía madre. ¿Ok? ¿Cuáles, cuáles? Esas, las meninges. Meninges. Entonces, de la cavidad craneal y del canal vertebral son las meninges. ¿Qué contienen esas dos? Al encéfalo y a la médula espinal. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas que tienen que saber de cada una de las cavidades. ¿Cuál es la membrana que la cubre y qué órgano o qué estructuras son como relevantes, importantes de esa cavidad? ¿Ok? La siguiente, cavidad torácica, se divide en dos, cavidad pleural y cavidad pericárdica. ¿Cuál es la membrana que cubre a los pulmones? La pleura. ¿Cuántas pleuras tienen? Dos. ¿Cómo se llaman esas pleuras? Ya lo dijiste. lo de visceral y parietal. Visceral y parietal. ¿Ok? ¿Cuál es la visceral? La que está pegada. La que está pegada a la superficie del órgano. ¿Y cuál es la parietal? La que está pegada a las paredes de la cavidad. Exacto. Entonces ahí ya van teniendo. ¿Qué contiene la cavidad pleural? Ahora, la cavidad pericárdica, ¿cómo se llama la membrana? Por eso. ¿La membrana? El pericardio. ¿Cuántos pericardios tiene? Dos. ¿Cómo se llaman los pericardios? Acuérdense que no era visceral y parietal. Era el equivalente a visceral y parietal, pero tenían otro nombre. Lo de periodo y periodo. No, eso es el otro. ¿Cómo se llamaban esos dos? Pero La delgada. Una que era delgada y otra que era más Fibrosa. ¿Y cómo se llaman entonces? visceral. Serosa. Ajá. Es que, bueno, yo me Serosa, pericardio y peritoneal. No, peritoneal es de la cavidad abdominal. Pericardio es alrededor del corazón. Lo que yo tengo en mi apunte es de que membrana que rodea el corazón es la membrana pericárdica y hay dos, membrana pegada al corazón es la membrana visceral y la que va por fuera es la que está pegada a las paredes de la cavidad parietal. Pero el pericardio tenía otro nombre que no era visceral y parietal. O sea, es lo mismo, es el equivalente, pero se le dice de otra forma. ¿Cómo? Fibroso. Fibroso y seroso. ¿Ok? Fibroso y Ah, seroso. una, tres. Se acabó el repaso. Entonces, pericardio seroso y pericardio fibroso es el equivalente a pericardio parietal y pericardio visceral. ¿Ok? Es lo mismo, solamente el nombre le cambia. Solo en ese, ¿no? Solo en esto. Y seroso. Ahora, la cavidad abdominopélvica y la cavidad torácica, ¿qué es lo que divide esas dos cavidades? El diafragma. ¿Y qué es lo que divide la cavidad abdominal de la cavidad pélvica? Nada. ¿Ok? Estaban pegadas. Entonces, por eso se llama cavidad abdominopélvica, porque está junta, no tiene ninguna división física. ¿Ok? ¿Cómo se llama la membrana que cubre la cavidad abdominopélvica? Peritoneo. Tenemos dos peritoneos. ¿Cómo se llaman? Parietal y visceral. Parietal y visceral. Entonces está más fácil de lo que parece. Entonces, ¿qué órganos o qué estructuras importantes están dentro de la cavidad peritoneal? Órganos retroperitoneales y órganos intraperitoneales. Ajá, intraperitoneales, o sea, dentro de la cavidad peritoneal, ¿qué hay? El estómago. Estómago, hígado, vaso, intestino, apéndice.
apéndice, que es parte del intestino. Y si les digo estructuras retroperitoneales, ¿qué me estoy refiriendo? ¿Qué significa? O sea, que solo están cubiertos por una cara. Que no están cubiertos por la capa del peritoneo, ¿ok? Entonces son riñones, páncreas, ¿ok? Eso es lo que tienen que estudiar, de ahí todavía tienen dudas, así que no se les olvide estudiar eso, si va a venir seguramente. Si algo que se acuerdo de las cosas, aquí en este repaso es porque es muy bien. Y no sé, la posición anatómica estándar. Y eso lo vimos. Entonces, ¿qué hacía la anatomía? ¿Para qué nos servía? Justamente estudiar la estructura del cuerpo humano. Ya vimos la etimología, o sea, ¿La etimología va a venir? La etimología no viene. No parece que va a venir. No, está fácil, pero viene o no. Etimología. ¿No saben? No, pues sí viene entonces. La diferencia entre qué es anatomía y fisiología, eso no le puedes poner para tu teléfono. Entonces, todo lo que ya vimos. Entonces, mejor prestar atención en lugar de estar tomando fotos o grabando, viendo qué va a hacer. Entonces, ¿para qué nos sirve? Obviamente es importante, esto no va a venir. La posición anatómica estándar sí o sí, seguro va a venir. Los planos anatómicos, sagital, coronal, transversal. La otra vez me preguntaban, del plano sagital podemos tener el sagital medio, o sea, medial, justo en la línea que divide derecha e izquierda. Pero podemos tener planos parasagitales, lo que les dije, son paralelos a esa línea media. Entonces pueden estar más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Siguen siendo planos sagitales porque dividen una parte derecha y otra izquierda, aunque no sean proporcionales. Puede ser el sagital medial, justo en medio, o parasagital, y ustedes dicen, por ejemplo, en línea media clavicular, o sea, toman la clavícula, la dividen en dos, justo en el centro, por ahí pasa otra línea sagital. ¿Ok? A eso se refieren las líneas parasagitales, ¿okay? Que son paralelas al plano sagital medio. ¿Ok? Los términos, en este todavía tienen mucha duda, repasen a qué se refiere o cuándo se utiliza lo de proximal y distal, superior e inferior. ¿Okay? Proximal y distal lo van a utilizar cuando se refieren a describir algo que está en los brazos o en las piernas, en las extremidades, así es. Y superior e inferior lo van a utilizar cuando es en la región axial, o sea, en el tronco, cabeza, cuello. ¿Ok? Entonces no pueden decir que la mano es inferior al codo, porque es un término mal utilizado, porque para la extremidad se utiliza proximal o distal. ¿Ok? Tampoco podemos comparar una estructura que está apendicular con una que está axial. O sea, no puedo decir la mano es inferior al corazón. Porque sí, claramente por la anatomía, o sea, por la posición anatómica estándar, pues sí queda un nivel menor, o sea, más abajo, inferior. Pero el término es qué tan cerca está del tronco y en la otra es qué tan arriba o qué tan abajo en la región axial está. ¿Okay? Entonces van a utilizar o van a describir con proximal y distal cuando se refieran a algo que esté en los brazos y piernas, y superior e inferior cuando algo esté en la región axial, o sea, cabeza, cuello y tronco. ¿Ok? No combinen las cosas, no combinen las estructuras y hay que utilizar bien el término. ¿Ok? Entonces la mano no es inferior al codo, sino que la mano es distal al codo. ¿Ok? Superior e inferior, eso ya quedó. Medial y lateral, lo mismo. Tomamos línea media sagital, la que va justo por el medio. Todo lo que esté lejos de eso es lateral. Todo lo que esté cerca al medio es medial. ¿Ok? Anterior y posterior, en esa no hay pierde. Adelante, atrás. ¿No? Algo que está anterior, algo que está posterior. De este primer tema, ¿tienen alguna duda en especial con lo que venía antes?